Amigos míos, es la historia de un error que se convirtió en el destino más hermoso y doloroso que dos almas jamás vivieron. Era viernes por la noche y Lucía Torres estaba sentada al borde de la fuente del parque municipal, pasando su dedo por la pantalla de su teléfono por décima vez en 15 minutos. Nada, ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna señal de vida de Mateo. La brisa fresca de la noche acariciaba su rostro mientras el sonido del agua caía a sus espaldas, reconfortante pero insuficiente para calmar los nervios que se retorcían en su estómago. Lucía susurraba para sí misma, aferrando con fuerza el ramo de margaritas que descansaba en su regazo. Se repetía una y otra vez que él vendría, que solo se había retrasado, que el tráfico o el metro lo habían detenido. Pero ya había pasado una hora completa, una hora entera sentada allí, esperando a un hombre que conocía solo por mensajes y llamadas telefónicas. El parque estaba lleno de vida. Las parejas reían tomadas de la mano. Los niños gritaban jugando en los columpios. Los patinadores hacían ruido cerca de la pista. Y Lucía estaba allí, con su bastón blanco apoyado contra su pierna, sintiendo cómo el mundo se movía a su alrededor mientras Mateo simplemente no aparecía. Apretó el ramo con más fuerza, sintiendo los pétalos aplastarse entre sus dedos. Se llamó a sí misma tonta, su voz apenas un susurro tembloroso. Porque en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades que más duelen, Lucía siempre supo que Mateo nunca iba a aparecer. 3 meses completos hablando con él. 3 meses de promesas dulces y planes futuros. 3 meses de nos conoceremos pronto, lo prometo. Y ahora, en el momento de la verdad, nada. Solo silencio y una fuente que sonaba demasiado alto para una mujer con el corazón rompiéndose. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Primero una, luego otra. Lucía parpadeaba rápido, tratando de contener el llanto, negándose a darle al universo esa satisfacción. Pero las emociones no se pueden controlar con fuerza de voluntad. Y antes de que pudiera detenerse, estaba llorando en silencio, sentada al borde de esa fuente iluminada, sosteniendo un ramo de flores para un hombre que ni siquiera se molestó en enviarle un mensaje de cancelación. Mientras Lucía lloraba sola en ese parque, al otro lado de la ciudad, en uno de los restaurantes más exclusivos y caros, Gabriel Velasco cortaba su filete con precisión quirúrgica. Su prometida, Isabela Montecristo, hablaba sin parar sobre los arreglos florales de la boda. Rosas blancas versus peonías, manteles de lino versus seda, invitaciones con relieve dorado versus plateado. Gabriel masticaba despacio, manteniendo su rostro perfectamente neutral, sintiéndose más asfixiado con cada palabra que salía de la boca de Isabela. Ella seguía hablando, su voz aguda y persistente llenando el espacio entre ellos. Pero Gabriel había dejado de escuchar hace 20 minutos. Sus ojos vagaban por el restaurante de lujo, observando a gente rica fingiendo que algo de eso realmente importaba. Se aflojó la corbata italiana que costaba más que el salario mensual de una persona promedio, sintiendo que el nudo le apretaba el cuello como una soga. El traje de diseñador que llevaba, hecho a la medida en Milán, de repente se sentía como una camisa de fuerza, y la sonrisa plástica de Isabela, perfectamente maquillada y ensayada, era una máscara que él ya no podía soportar ver. De repente, Gabriel se levantó de la mesa, interrumpiendo a Isabela a mitad de una frase sobre las servilletas dobladas en forma de cisne. Isabela se quedó helada, con el tenedor a medio camino hacia su boca. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un toque de irritación. Preguntó a dónde iba con ese tono que usaba, cuando las cosas no salían exactamente como ella lo planeaba. Gabriel mintió, dijo que iba al baño y no esperó respuesta. Sus piernas lo llevaron rápido. Pasó el baño de mármol con espejos dorados, atravesó el comedor principal, ignorando los saludos de conocidos, y se dirigió directo a la salida. El portero uniformado le preguntó si necesitaba su auto, pero Gabriel simplemente sacudió la cabeza y siguió caminando. El aire frío de la noche golpeó su rostro como una bofetada liberadora. Por primera vez en horas, tal vez en meses, Gabriel Velasco pudo respirar de verdad. Metió las manos en los bolsillos de su pantalón de diseñador y empezó a caminar sin rumbo, sin destino, solo alejándose de ese restaurante, de esa cena, de esa vida que no sentía como suya. Sus pies lo llevaron por calles iluminadas, pasó tiendas de lujo cerradas, edificios de oficinas vacíos,
hasta que finalmente llegó al parque municipal. Se detuvo frente a la fuente iluminada, observando el agua bailar bajo las luces LED de colores. Por un momento solo existió él y ese sonido tranquilizador del agua cayendo. Gabriel suspiró profundamente, sacando todo el aire de sus pulmones como si pudiera expulsar también la frustración, el cansancio, la sensación de estar viviendo una vida que no le pertenecía. Y fue entonces cuando lo escuchó. Un llanto suave, ahogado, pero inconfundiblemente real. El tipo de llanto que viene de un dolor genuino, no de esas lágrimas de cocodrilo que había visto tantas veces en su mundo de personas, falsas y sonrisas compradas. Gabriel giró la cabeza y la vio. Una joven estaba sentada al borde de la fuente, con la cabeza baja y los hombros temblando ligeramente. Sostenía un ramo de flores marchitas como si fuera lo último que poseía en el mundo. Un bastón blanco descansaba a su lado, brillando tenuemente bajo las luces del parque. Gabriel Velasco dudó. No era el tipo de hombre que se involucraba en los problemas de extraños. No era la clase de persona que preguntaba ¿estás bien?, a desconocidos llorando en parques públicos. De hecho, era exactamente el tipo de millonario que fingía no darse cuenta de la miseria ajena y seguía caminando hacia su próxima reunión de negocios. Pero algo lo hizo detenerse esta noche. Tal vez fue la forma en que ella sostenía esas flores con tanta delicadeza a pesar de su dolor. O tal vez fue el hecho de que Gabriel estaba simplemente demasiado cansado de fingir, demasiado harto de ser quien se suponía que debía ser. Antes de que pudiera decidirse conscientemente, antes de que su cerebro racional pudiera detenerlo, la joven levantó el rostro hacia él. Sus ojos, aunque no podían verlo, se dirigieron exactamente hacia donde él estaba. Y entonces sonrió, una sonrisa mojada por las lágrimas, quebrada por el dolor, pero una sonrisa genuina al fin y al cabo. Y ella habló, una sola palabra que cambiaría ambas vidas para siempre. Mateo. Gabriel Velasco se quedó completamente inmóvil, mirando a esa joven que lo llamaba por un nombre que no era el suyo. Su cerebro trataba de procesar lo que estaba pasando, pero antes de que pudiera abrir la boca para corregirla, ella ya se había levantado. Lucía se puso de pie rápidamente, casi tropezando con su bastón blanco en el proceso. Su voz tembló con una mezcla de alivio y emoción, contenida cuando dijo que había venido, que pensaba que ya no llegaría, que había perdido la esperanza. Dio unos pasos temblorosos hacia él, guiándose por el sonido de su respiración y la presencia que sentía frente a ella. Gabriel seguía congelado, su boca abierta pero sin palabras saliendo. Iba a decir que había una confusión, que él no era quien ella pensaba, que esto era un terrible error. Pero Lucía lo interrumpió antes de que pudiera formar una oración coherente. Se rió nerviosamente mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, explicando que había escuchado sus pasos. Pasos lentos, firmes, como de alguien que piensa demasiado antes de actuar. Exactamente como Mateo le había descrito en uno de sus mensajes. Gabriel abrió la boca nuevamente, pero otra vez no salió ningún sonido. Su cerebro le gritaba que dijera la verdad, que aclarara el malentendido, que se identificara correctamente. Su sentido común le decía que esto era absurdo, que tenía que irse ahora mismo antes de que la situación se complicara más. Pero entonces Lucía dio otro paso y quedó justo frente a él, cerca que Gabriel podía oler el sutil aroma de jazmín de su perfume barato pero dulce. Extendió su mano hasta tocar su brazo, y ese simple contacto envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Gabriel. Lucía se disculpó por llorar, jurando que no era tan dramática normalmente. Explicó que se había asustado mucho, que tuvo miedo de que Mateo hubiera cambiado de opinión, de que ya no quisiera conocerla. Soltó una risa frágil, llena de inseguridad y dolor mal escondido, porque, confesó con voz temblorosa, ella lo entendería si él decidiera irse. Sabía que era complicada, sabía que era diferente por ser ciega, sabía perfectamente que no era el tipo de chica que la gente elegía cuando tenía opciones más fáciles disponibles. Gabriel se quedó allí, completamente paralizado mientras ella vaciaba su corazón frente a un completo extraño. Debería haberla corregido inmediatamente. Debería haberle dicho la verdad sin dudar. Debería haber explicado que había un terrible error, que él no era Mateo, que ni siquiera sabía quién era ella. Pero antes de que pudiera obligarse a decir una sola palabra, Lucía hizo algo que destruyó completamente todas sus defensas. Soltó el bastón, que cayó suavemente al suelo con un sonido hueco, y levantó ambas manos hacia el rostro de Gabriel.
Preguntó con una voz tan gentil, tan vulnerable, si podía tocarlo. Gabriel no respondió, su voz atrapada en algún lugar entre su garganta y su conciencia. Y Lucía tomó su silencio como un permiso. Sus dedos tocaron el rostro de Gabriel con una ternura que él nunca, jamás en sus 35 años de vida, había sentido antes. Trazó la línea de su mandíbula con la delicadeza de un artista estudiando una escultura invaluable. Rozó su nariz, pasó ligeramente los dedos sobre sus cejas pobladas, sintió la textura de su barba de 3 días. Lucía murmuró, casi para sí misma, que él tenía una cara seria, pero amable. Dijo que había imaginado que se vería exactamente así, que de alguna manera ya sabía cómo sería su rostro antes de tocarlo. Y entonces sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro, que convirtió sus rasgos comunes en algo absolutamente hermoso. Una sonrisa aliviada, completamente genuina, llena de una felicidad pura que Gabriel nunca había visto en ninguna de las mujeres de su círculo social. Lucía susurró que estaba tan feliz de que Mateo hubiera venido finalmente. Gabriel Velasco se quedó completamente quieto, sintiendo el calor del toque de ella persistiendo en su piel como marcas de fuego. Su corazón latía con una intensidad que no había sentido en años. Su respiración se había vuelto superficial, y su mente, normalmente tan rápida y calculadora, estaba completamente en blanco. Debería haber dicho la verdad en ese preciso momento. Debería haber explicado el error antes de que fuera demasiado tarde. Debería haber dicho, escucha, te equivocas. No soy Mateo, ni siquiera sé quién eres. Esto es un terrible malentendido. Pero Gabriel Velasco no dijo absolutamente nada, porque por primera vez en su vida perfectamente planificada y controlada, el millonario Gabriel Velasco no tenía la menor idea de qué hacer. Lucía retrocedió un paso, se agachó para recoger su bastón blanco del suelo, y luego extendió hacia Gabriel el ramo de margaritas marchitas. Le dijo que eran para él, reconociendo que era un poco tonto darle flores a un hombre, pero quería que supiera que había estado pensando en él todo el tiempo. Se rió, un sonido ligero y musical que flotó en el aire nocturno. Margaritas, dijo. Nada elegante, nada lujoso, solo flores simples que ella había comprado en un puesto callejero con el poco dinero que tenía, pero creía que les pegaban perfectamente a ellos dos. Gabriel miró las flores aplastadas y maltratadas, luego levantó la vista hacia ella. Lucía Torres estaba sonriendo como si el mundo entero finalmente hubiera encajado en su lugar. Como si este momento, este encuentro en un parque bajo las estrellas, fuera exactamente lo que había estado esperando durante todos estos meses de mensajes y llamadas con un hombre que nunca planeaba conocerla en persona. Y Gabriel Velasco, el hombre comprometido con Isabela Montecristo, el hombre que siempre tenía el control absoluto de cada situación, el hombre que nunca dudaba, que nunca dejaba que las emociones interfirieran con sus decisiones racionales, el millonario que construyó un imperio basándose en su capacidad para mantener la cabeza fría en cualquier circunstancia. Ese hombre tomó las flores. Su propia voz le sonó extraña, casi irreconocible, cuando murmuró un simple «gracias», que salió más sincero de lo que cualquier palabra había salido de su boca en años. Lucía soltó un profundo suspiro de alivio que pareció salir desde el fondo de su alma. Dijo que lo sabía, que en el fondo siempre supo que él vendría, que nunca dejó de creer, ni siquiera cuando las lágrimas la traicionaron y pensó que todo había sido una ilusión. Entonces deslizó su mano libre por el brazo de Gabriel hasta sostener suavemente su codo en esa posición que las personas ciegas usan para ser guiadas. Preguntó si podían caminar un poco, explicando que no quería irse todavía, que había esperado tanto por esto, por él, que necesitaba extender el momento un poco más. Y Gabriel Velasco, contra toda lógica, contra toda razón, contra absolutamente todo lo que él era y representaba, comenzó a caminar junto a ella por los senderos iluminados del parque. Caminaron en silencio los primeros minutos. Lucía se aferraba suavemente a su brazo, confiando completamente en él para guiarla. Gabriel la dirigía cuidadosamente, advirtiendo sobre escalones y obstáculos en el camino sin siquiera pensar, como si su cuerpo supiera instintivamente cómo cuidar de ella. Lucía fue quien rompió el silencio. Comenzó a hablar sobre los últimos 3 meses, sobre cómo cada mensaje de Mateo la había hecho sentir un poco menos sola en su mundo de oscuridad,
Explicó que después del accidente que le quitó la vista, había perdido también la esperanza. Sus amigos gradualmente dejaron de llamar, su novio de ese entonces la abandonó, y su familia, aunque la amaba, no sabía cómo ayudarla a adaptarse a su nueva realidad. Pero entonces apareció Mateo en ese grupo de chat. Alguien que decía entenderla porque también vivía en la oscuridad. Alguien que no la trataba con lástima sino con respeto. Alguien que le hacía preguntas sobre sus sueños, no sobre su discapacidad. Gabriel escuchaba cada palabra, sintiendo cómo la culpa se retorcía en su estómago como una serpiente venenosa. Cada detalle que Lucía compartía sobre Mateo era otra puñalada de remordimiento, pero al mismo tiempo no podía detenerse. No podía encontrar las palabras para romper esa burbuja de felicidad que los rodeaba. Lucía le preguntó sobre su día, sobre su trabajo como diseñador gráfico, sobre el proyecto en el que supuestamente estaba trabajando. Gabriel improvisó, inventando historias sobre diseños de logos y clientes difíciles, mezclando verdades a medias con mentiras completas. Cada palabra falsa que salía de su boca era otra piedra en el muro de engaño que estaba construyendo. Caminaron durante más de una hora, hablando de todo y nada. Lucía le contó sobre su trabajo en una pequeña librería donde organizaba libros en braille y atendía a clientes por teléfono. Habló sobre su sueño de algún día recuperar la vista, aunque los doctores le habían dicho que las probabilidades eran casi nulas y el costo astronómico. Gabriel escuchaba, y con cada minuto que pasaba, se hundía más profundo en la mentira, pero también se estaba enamorando de la forma en que Lucía describía el mundo que ya no podía ver, de su risa genuina cuando él hacía un comentario gracioso, de la forma en que confiaba en él completamente, sin reservas, sin dudas. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, frente al pequeño edificio donde Lucía vivía, ella le pidió su número de teléfono para poder llamarlo más tarde. Gabriel vaciló solo un segundo antes de darle un número diferente al suyo personal, uno que había comprado hace años para asuntos de negocios discretos y que ya no usaba. Lucía lo abrazó antes de irse, un abrazo largo y apretado que hizo que el pecho de Gabriel doliera de una forma que nunca había experimentado. Le agradeció por venir, por no abandonarla, por ser real. Y Gabriel Velasco, de pie en esa calle mal iluminada, sosteniendo un ramo de margaritas marchitas mientras veía a Lucía desaparecer en su edificio, se dio cuenta de que acababa de cometer el error más grande de su vida. O tal vez, justo tal vez, acababa de encontrar la única cosa real en su mundo de falsedades. Los días se convirtieron en semanas, y Gabriel Velasco se encontró viviendo una doble vida que se volvía más complicada con cada amanecer. Durante el día, era Gabriel Velasco el millonario, CEO de Velasco Enterprises, una compañía de inversiones que movía millones de dólares diariamente. Se reunía con juntas directivas, firmaba contratos que cambiaban el destino de empresas enteras y mantenía su compromiso público con Isabela, quien seguía planeando la boda del año, sin notar que su prometido estaba cada vez más distante. Pero por las noches y los fines de semana, Gabriel se transformaba en Mateo, el diseñador gráfico humilde, que vivía en un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad. Un apartamento que realmente alquiló solo para mantener la mentira. Lo decoró modestamente, llenándolo con libros de diseño, una computadora vieja pero funcional, y muebles de segunda mano que compró en tiendas de caridad. Gabriel se veía con Lucía 3 o 4 veces por semana. Caminaban por el parque donde se conocieron. Visitaban cafés pequeños donde el café costaba $3, no 30. Lucía lo llevaba a restaurantes de comida callejera que Gabriel nunca había pisado. Lugares donde la comida era simple pero deliciosa de una forma que los restaurantes de 5 estrellas habían olvidado hace mucho tiempo. Y Lucía le enseñaba a ver el mundo de una manera completamente diferente. A pesar de su ceguera, o tal vez precisamente por ella, Lucía percibía cosas que Gabriel nunca había notado. Le enseñó a escuchar realmente el sonido de los árboles moviéndose con el viento, no solo oírlo como ruido de fondo. Le mostró cómo sentir los colores a través de la temperatura, cómo el rojo es cálido como el sol de verano y el azul es fresco como la brisa del océano. Lucía tenía esta forma de describir el mundo que hacía que Gabriel viera su ciudad con ojos nuevos. Hablaba sobre las texturas de los edificios, el ritmo de los pasos de la gente revelando sus emociones, el olor de la lluvia acercándose antes de que cayera la primera gota. Gabriel se estaba enamorando. No, ya estaba enamorado. Perdida,
completa, irrevocablemente enamorado. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier negocio riesgoso que hubiera cerrado en su vida, porque cada día que pasaba sin decir la verdad era otro día construyendo un castillo de mentiras que eventualmente se derrumbaría y los destruiría a ambos. Pero Gabriel era un cobarde que prefería vivir en una mentira hermosa que enfrentar una verdad que lo alejaría de la única persona que lo había hecho sentir realmente vivo en años. Un sábado por la tarde, mientras caminaban por el mercado de pulgas que Lucía adoraba, ella se detuvo frente a un puesto de joyería artesanal. Le pidió a Gabriel que le describiera los collares y él lo hizo, detallando cada pieza con un cuidado que sorprendió incluso a la vendedora. Lucía eligió uno simple, una cadena de plata con un pequeño dije en forma de estrella. Dijo que quería comprarlo para él, un regalo pequeño pero significativo. Gabriel intentó negarse, sintiéndose indigno de recibir algo comprado con el limitado dinero que ella ganaba en la librería. Pero Lucía insistió. Explicó que las estrellas representaban esperanza en la oscuridad, luz en lugares donde parece no haber ninguna. Y eso era exactamente lo que Mateo había sido para ella. Una luz en su mundo oscuro. Gabriel aceptó el collar, sintiendo el peso de la mentira presionar su pecho como una roca gigante. Lucía le pidió que se agachara y ella misma se lo puso, sus dedos rozando la nuca de Gabriel de una forma que lo hizo estremecer. Y en ese momento, Gabriel supo que tenía que decirle la verdad pronto, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el daño fuera irreparable. Pero entonces Lucía hizo algo inesperado. Después de ponerle el collar, no retiró sus manos inmediatamente. En cambio, deslizó sus dedos hasta tocar las mejillas de Gabriel, y sin ninguna advertencia, lo besó. Fue un beso suave, tímido, lleno de toda la esperanza y el miedo que Lucía había estado guardando durante meses. Un primer beso que sabía a café barato y a sueños compartidos. Un beso que hizo que el mundo de Gabriel se detuviera completamente. Cuando se separaron, Lucía estaba sonrojada y sonriente, disculpándose por ser tan atrevida, pero diciendo que había querido hacer eso desde hace semanas. Y Gabriel, con el corazón latiendo como si fuera a salirse de su pecho, solo pudo abrazarla y susurrar que él también había querido eso. Y ahí, en medio de ese mercado de pulgas ruidoso y caótico, Gabriel Velasco selló su destino. Porque después de ese beso, después de ver esa sonrisa radiante en el rostro de Lucía, ya no había vuelta atrás. Estaba demasiado adentro, demasiado enamorado, demasiado perdido en ella para poder salir sin destruir ambos corazones en el proceso. La realidad siempre tiene una forma cruel de reclamarnos, sin importar cuánto tratemos de escondernos de ella. Y para Gabriel Velasco, esa realidad llegó en la forma de un sobre médico que Lucía trajo consigo una tarde de miércoles. Estaban sentados en el pequeño apartamento falso de Gabriel, comiendo comida china de cajas de cartón, cuando Lucía sacó el sobre de su bolso. Su expresión era una mezcla de esperanza y miedo tan intensos que Gabriel inmediatamente supo que algo importante estaba pasando. Lucía le pidió que leyera el contenido del sobre. Sus manos temblaban ligeramente mientras se lo entregaba. Gabriel abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta, pero su voz se quebró a mitad de la segunda oración cuando entendió de qué se trataba. Era una evaluación médica de un especialista en oftalmología de renombre internacional. El doctor había revisado el caso de Lucía y determinado que su ceguera era potencialmente reversible. Había un procedimiento experimental, una cirugía compleja que combinaba injertos de córnea con terapia de células madre. Las probabilidades de éxito eran del 70%. Era prácticamente un milagro médico. Pero, y siempre hay un pero, había un problema gigantesco. El costo total del tratamiento, incluyendo la cirugía, la terapia postoperatoria y la estancia en Boston donde se realizaría el procedimiento, ascendía a $350,000. Una suma imposible para la familia de Lucía, que apenas podía pagar el alquiler de su pequeño apartamento cada mes. Gabriel terminó de leer y miró a Lucía, quien estaba llorando en silencio. Ella explicó que había ido a la consulta solo por curiosidad, sin esperar realmente nada. Su seguro médico básico no cubría procedimientos experimentales. No tenía ahorros. Su familia tampoco. Era imposible. Un sueño cruel que el universo le había mostrado solo para recordarle que algunos milagros no estaban al alcance de personas como ella. Lucía se rió amargamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano.
Dijo que era tonta por siquiera haber ido, por atreverse a soñar que podría ver otra vez, ver el cielo azul, el rostro de su madre, las páginas de un libro y sobre todo, el rostro del hombre al que amaba. Esas últimas palabras golpearon a Gabriel como un martillo. Lucía acababa de admitir que lo amaba y lo hizo creyendo que él era alguien más, alguien que nunca existió realmente. Gabriel abrazó a Lucía mientras ella lloraba contra su pecho. Su mente trabajaba a velocidad supersónica, calculando, planificando. $350,000. Una cantidad ridícula para alguien como Gabriel Velasco, quien tenía más de 50 millones en cuentas bancarias personales. Podría pagar esa cirugía sin siquiera notar la diferencia en su fortuna. Pero había un problema masivo. Si pagaba la cirugía, Lucía haría preguntas. ¿Cómo un diseñador gráfico freelance podía tener acceso a ese tipo de dinero? La mentira se derrumbaría inmediatamente. Y además, si Lucía recuperaba la vista, eventualmente lo vería. Vería su rostro y tal vez lo reconocería de alguna revista de negocios o evento social. Vería su verdadero estilo de vida, su mundo real. El miedo atenazó el corazón de Gabriel. Si ella recuperaba la vista, descubriría la verdad. Y lo odiaría por cada mentira, por cada momento robado bajo una identidad falsa, por cada te amo que él había susurrado pretendiendo ser alguien más. Pero mientras sostenía a Lucía, sintiendo sus lágrimas empapar su camisa barata, Gabriel tomó una decisión que cambiaría todo, porque él amaba a esa mujer más de lo que se había creído capaz de amar a alguien. Y si amarla significaba darle la oportunidad de ver el mundo otra vez, incluso si eso significaba perderla, entonces eso era exactamente lo que haría. Gabriel se prometió a sí mismo que le diría la verdad antes de la cirugía. Sería honesto, confesaría todo. Y si ella decidía odiarlo, al menos lo haría con la capacidad de ver el mundo otra vez. Esa noche, después de llevar a Lucía a su casa, Gabriel hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a su asistente personal, ordenándole que preparara una transferencia bancaria anónima de $350,000 a nombre de Lucía Torres. La segunda fue al hospital en Boston, asegurando que el mejor equipo médico estaría disponible para realizar el procedimiento. Todo se organizó bajo el nombre de un donante anónimo. Gabriel usó empresas fantasma y abogados discretos para asegurar que su identidad permaneciera completamente oculta. Lucía nunca sabría que el dinero venía de él, al menos no hasta que él tuviera el valor de decirle la verdad. 2 semanas después, Lucía recibió la llamada que cambió su vida. El hospital en Boston la contactó para informarle que un donante anónimo había pagado completamente su tratamiento. Todo estaba cubierto. La cirugía, la estancia hospitalaria, los medicamentos, la terapia de rehabilitación visual, todo. Lucía lloró de felicidad cuando compartió la noticia con Gabriel. Se aferró a él en medio del parque, repitiendo una y otra vez que era un milagro, que Dios había escuchado sus oraciones, que finalmente podría ver. Gabriel la abrazó, sonriendo mientras su corazón se destrozaba en pedazos, porque sabía que el reloj estaba corriendo. Tenía que decirle la verdad antes de que ella se fuera a Boston. Tenía que confesarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero Gabriel Velasco resultó ser un cobarde hasta el final. Cada vez que intentaba decir la verdad, las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Cada vez que pensaba, hoy es el día, encontraba una excusa para posponerlo. Mañana, se decía, mañana le diré todo. Mañana seré valiente. Pero el mañana se convirtió en la semana siguiente. Y la semana siguiente se convirtió en el día antes de que Lucía partiera a Boston. Y Gabriel todavía no había dicho nada. La noche anterior al viaje, Gabriel fue a despedirse de Lucía en su apartamento. Planeaba decirle todo esa noche. Había ensayado las palabras 1000 veces. Había preparado mentalmente cada disculpa, cada explicación, cada súplica de perdón. Pero cuando llegó al edificio de Lucía, lo que encontró destruyó completamente sus planes. Había un hombre frente a la puerta del apartamento de Lucía. Un hombre de unos 30 años, nervioso, con flores en las manos. Y cuando ese hombre tocó el timbre y Lucía abrió la puerta, Gabriel escuchó algo que congeló su sangre. El hombre dijo: «Hola, Lucía, soy Mateo, el verdadero Mateo. Vine a pedirte perdón por abandonarte. Esa noche en el parque, el mundo de Gabriel se detuvo. El verdadero Mateo, el hombre que dejó plantada a Lucía.
el hombre cuya identidad Gabriel había robado sin saberlo. Estaba ahí, en carne y hueso. Buscando una segunda oportunidad, Gabriel se quedó escondido en las sombras del pasillo, observando la escena desarrollarse como una pesadilla en cámara lenta. Lucía se quedó congelada en la puerta, su expresión mostrando shock y confusión. Mateo se explicó rápidamente. Dijo que había tenido miedo esa noche, que la cobardía lo había paralizado, que no supo cómo manejar el hecho de conocerla en persona después de meses de conversaciones virtuales. Se disculpó profusamente, diciendo que había sido el peor error de su vida, que no había dejado de pensar en ella, que quería otra oportunidad. Y entonces dijo algo que hizo que el corazón de Gabriel cayera al abismo. Lucía, sé que debes odiarme, y sé que probablemente te moviste adelante, pero tenía que intentarlo, porque te amo, siempre te amé, desde nuestras primeras conversaciones. Lucía se quedó allí, en la puerta, su rostro mostrando una tormenta de emociones, confusión, dolor, rabia y algo más que Gabriel no pudo identificar. Finalmente habló, su voz temblando. Mateo, ¿tú dónde has estado todos estos meses? Lo sé, dijo Mateo, lo arruiné, pero vine a arreglarlo. Si me das una oportunidad. Y fue entonces cuando Gabriel cometió su segundo error fatal. En lugar de salir de las sombras y confrontar la situación, en lugar de decir la verdad finalmente, se quedó escondido, cobarde hasta el último momento. Lucía le pidió a Mateo que entrara para hablar. La puerta se cerró y Gabriel se quedó allí, en ese pasillo oscuro, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. No supo cuánto tiempo pasó. Tal vez 30 minutos, tal vez una hora. Pero cuando la puerta finalmente se abrió otra vez, Mateo salió sonriendo. Una sonrisa que sugería que la conversación había ido bien para él. Gabriel esperó otros 10 minutos antes de tocar la puerta, él mismo. Cuando Lucía abrió, inmediatamente notó que algo había cambiado en ella. Lucía lo invitó a pasar y Gabriel entró al pequeño apartamento que conocía tan bien. Pero esta vez se sentía diferente, como si el aire mismo supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Y entonces llegó el momento que Gabriel había temido desde el principio. Lucía, con voz temblorosa, le preguntó directamente: ¿quién eres realmente? Gabriel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Intentó preguntar qué quería decir, pero Lucía lo interrumpió. Mateo acaba de estar aquí. El verdadero Mateo. El hombre con quien hablé durante 3 meses, antes de esa noche en el parque. Sus manos temblaban mientras hablaba. Me describió cómo es él, su voz, su forma de hablar, y nada coincide contigo. Nada. Gabriel abrió la boca, pero no salieron palabras. La mentira finalmente lo había alcanzado. Lucía continuó, y ahora las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Me dijo que él nunca apareció esa noche, que fue un cobarde. Pero eso significa que tú no eres quien dijiste ser. Tú me mentiste, desde el principio, sobre todo. Y entonces Gabriel vio algo que nunca olvidaría. Vio el momento exacto en que el corazón de Lucía se rompió. El momento en que la traición se registró completamente en su rostro. El momento en que todo el amor que sentía por él se convirtió en dolor. ¿Quién eres?, preguntó otra vez, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me hiciste esto? Gabriel finalmente encontró su voz. Le dijo su verdadero nombre. Le contó todo. Cómo estaba escapando de su propia vida esa noche. Cómo la confusión sucedió. Cómo fue demasiado cobarde para corregirla desde el principio. Le confesó sobre su fortuna, sobre Isabela, sobre la doble vida que había estado viviendo. Y con cada palabra, veía a Lucía alejarse más y más. No físicamente, sino emocionalmente. La estaba perdiendo con cada verdad que finalmente salía de sus labios. Cuando terminó de hablar, el silencio fue ensordecedor. Lucía se quedó allí, procesando todo, sus manos aferrando su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Finalmente habló, y su voz era fría como el hielo. Me mentiste sobre todo, tu nombre, tu vida, tu identidad. Me hiciste creer en algo que nunca existió. Me enamoré de una mentira. Gabriel intentó acercarse a ella, decir que sus sentimientos eran reales, que el amor era verdadero, aunque el nombre fuera falso. Pero Lucía retrocedió, alejándose de su toque como si quemara. «Fuera», dijo ella. «Sal de mi casa, sal de mi vida. No quiero volver a verte nunca más.
«Lucía, por favor, fuera», gritó ella, y su voz se quebró completamente. «Me robaste todo, mi confianza, mi corazón, mi dignidad. Me hiciste sentir especial cuando todo era una mentira cruel. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Gabriel intentó una vez más, pero Lucía señaló la puerta con mano temblorosa. Y Gabriel Velasco, el millonario poderoso que siempre conseguía lo que quería, no tuvo más opción que irse. Salió de ese apartamento sintiendo que le habían arrancado el corazón del pecho. Y lo peor de todo era saber que se lo merecía. Cada momento de dolor, cada lágrima, cada palabra de odio, se lo merecía todo por ser tan cobarde, tan egoísta, tan estúpido. Los siguientes días fueron un infierno para Gabriel Velasco. No comía, apenas dormía. Se sentaba en su ático de millones de dólares, sintiendo que no valía absolutamente nada. Su asistente estaba preocupado. Sus socios notaron el cambio, e Isabela finalmente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Fue Isabela quien confrontó a Gabriel 3 días después del desastre. Llegó a su oficina sin anuncio previo, cerró la puerta detrás de ella y le exigió saber qué estaba pasando. ¿Por qué había estado tan distante los últimos meses? ¿Por qué ya no la tocaba? ¿Por qué miraba a través de ella como si fuera invisible? Gabriel no tenía fuerzas para mentir más. Le dijo la verdad. Todo. Noche que escapó del restaurante, Lucía, la doble vida, el amor que había encontrado en los brazos de una mujer que ahora lo odiaba con razón. Isabela lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Gabriel terminó, esperaba gritos, lágrimas, drama. Pero Isabela simplemente lo miró con una expresión que mezclaba lástima y alivio. «¿Estás enamorado de ella?», dijo Isabela. No era una pregunta. Gabriel asintió, incapaz de hablar. Isabela suspiró profundamente. «Gracias por finalmente ser honesto. Nuestro compromiso terminó hace meses, Gabriel. Los dos lo sabíamos. Solo estábamos fingiendo porque era conveniente, porque nuestras familias esperaban la boda, porque era lo fácil». Se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre el escritorio de Gabriel. «Vete a buscarla. Arregla esto, porque una vida sin amor verdadero no vale la pena vivirla». Y con eso, Isabela salió de su vida, sin dramas, sin escenas, solo con honestidad y dignidad. Pero recuperar a Lucía no sería tan simple. Gabriel intentó llamarla docenas de veces. Todos los intentos iban directo al buzón de voz. Intentó visitarla en su apartamento, pero la madre de Lucía, quien estaba cuidándola antes del viaje a Boston, le cerró la puerta en la cara. Intentó enviarle cartas, flores, mensajes. Todo fue ignorado o devuelto. Y entonces Lucía se fue a Boston para la cirugía. Gabriel solo lo supo porque había pedido a sus contactos en el hospital que lo mantuvieran informado. La cirugía fue un éxito completo. Después de semanas de recuperación y terapia, Lucía Torres podía ver otra vez. Gabriel recibió la noticia con una mezcla de alegría absoluta y dolor devastador. Ella podía ver. Su donación anónima le había devuelto la vista, pero él la había perdido para siempre. Pasaron 8 semanas desde la última vez que vio a Lucía. 8 semanas de tortura, de arrepentimiento, de noches sin dormir pensando en cómo arruinó la mejor cosa que le había pasado en la vida. Y entonces a Gabriel se le ocurrió una idea desesperada, probablemente estúpida, definitivamente arriesgada. Pero era su última oportunidad, su único tiro para hacer las cosas bien. Gabriel Velasco organizó un evento que la ciudad entera hablaría durante meses. Usó todos sus recursos, todos sus contactos, toda su fortuna para crear algo imposible de ignorar. Alquiló todo el parque municipal para un sábado completo. Contrató a los mejores organizadores de eventos. Instaló un escenario masivo, luces, sonido profesional. Invitó a medios de comunicación, locales y nacionales, con el pretexto de un gran anuncio empresarial. Pero el verdadero objetivo era uno solo, que Lucía Torres estuviera allí. Gabriel contactó a la madre de Lucía directamente. La mujer inicialmente se negó a escucharlo, pero Gabriel le suplicó. Le explicó que Lucía no tenía que perdonarlo, no tenía que darle otra oportunidad, solo necesitaba que escuchara lo que tenía que decir, una última vez. Y después, si ella todavía quería que desapareciera de su vida, él lo haría, para siempre. La madre de Lucía, viendo la desesperación genuina en los ojos de Gabriel, aceptó llevar a Lucía al parque ese sábado, sin decirle de qué se trataba realmente. El día llegó.
Cientos de personas se reunieron en el parque, curiosos sobre qué tipo de anuncio haría el famoso CEO Gabriel Velasco. Los reporteros tenían sus cámaras listas. Las redes sociales estaban atentas. Y entonces llegó Lucía. Gabriel la vio desde el escenario. La vio caminar junto a su madre, ahora sin bastón, sus ojos moviéndose de un lado a otro, absorbiendo el mundo visual que había recuperado. Se veía hermosa, más hermosa de lo que Gabriel recordaba. Y cuando sus ojos finalmente lo encontraron en el escenario, Gabriel vio la sorpresa, luego la confusión y finalmente la rabia cruzar su rostro. Lucía intentó irse, pero su madre la detuvo gentilmente, pidiéndole que al menos escuchara. Gabriel tomó el micrófono. Su voz resonó por todo el parque y el silencio cayó sobre la multitud. Mi nombre es Gabriel Velasco, comenzó, y su voz temblaba de emoción y nerviosismo. Soy CEO de Velasco Enterprises. Tengo una fortuna de más de $50 millones y hace unos meses cometí el error más grande, más imperdonable, más devastador de mi vida. La multitud guardó silencio absoluto. Las cámaras se enfocaron en él. Gabriel continuó, mirando directamente a Lucía, aunque estaba a 50 metros de distancia. Conocí a una mujer en este mismo parque, una mujer que estaba esperando a alguien más. Una mujer que, debido a su ceguera, me confundió con la persona que esperaba. Y yo, en lugar de corregir el error inmediatamente, dejé que la confusión continuara. Murmullos recorrieron la multitud. Lucía se quedó congelada, sus ojos fijos en Gabriel. Me hice pasar por alguien que no era, admitió Gabriel, su voz rompiéndose. Le mentí sobre mi nombre, mi trabajo, mi vida. Construí una relación entera basada en engaños. Y lo hice porque por primera vez en mi vida, alguien me vio a mí. No mi dinero, no mi apellido, no mi cuenta bancaria. Solo a mí, a la persona que soy por dentro. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Gabriel y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlas. Me enamoré de Lucía Torres, dijo. Su voz ahora clara y fuerte, a pesar de las lágrimas. Me enamoré de su risa, de su forma de ver el mundo sin ojos, de su bondad, de su fuerza, de su capacidad de perdonar. Me enseñó a sentir, a escuchar, a vivir de verdad. Y yo le pagué con la peor traición. Le robé la verdad. Gabriel bajó del escenario y comenzó a caminar hacia donde estaba Lucía. La multitud se apartó, creando un camino entre ellos. Las cámaras seguían cada movimiento. Cuando descubrí que tu ceguera podía ser curada, Lucía, bajé la cirugía. $350,000 que doné de forma anónima. Y lo hice no para comprar tu perdón, porque sabía que no había compra posible para eso. Lo hice porque te amo lo suficiente como para querer que vieras el mundo otra vez, incluso si eso significaba que me verías a mí, por quien realmente soy. Gabriel ahora estaba a solo unos metros de Lucía. Podía ver las lágrimas en sus ojos, la confusión, el dolor y tal vez, solo tal vez, algo más. Todo fue mentira. Lucía, admitió Gabriel, su voz quebrándose completamente. Mi nombre falso, mi trabajo inventado, mi apartamento prestado. Todo fue mentira, excepto una cosa. Una sola cosa en todo este desastre fue completamente, absolutamente real. Se arrodilló frente a ella, allí, frente a cientos de personas y cámaras transmitiendo en vivo. El amor que siento por ti es lo único real que he tenido en años. Cada risa que compartimos, cada conversación, cada momento juntos, mi amor fue genuino. Y sé que no merezco tu perdón. Sé que arruiné la cosa más bella que me ha pasado. Sé que probablemente me odias y tienes todo el derecho. Gabriel sacó algo de su bolsillo. Era el collar que Lucía le había regalado en el mercado de pulgas. El collar con la estrella. Dijiste que las estrellas representan esperanza en la oscuridad. Fuiste mi estrella, Lucía. Mi luz en un mundo donde había estado ciego, mucho más que tú. Ciego a lo que realmente importa en la vida. Y si me das solo una oportunidad, solo una, pasaré el resto de mi vida siendo la persona que merezca el amor que me diste. El silencio en el parque era absoluto. Nadie respiraba. Todos esperaban la respuesta de Lucía. Lucía Torres se quedó allí, mirando al hombre arrodillado frente a ella. El hombre que le había mentido sobre todo. El hombre que le había robado la verdad. Pero también el hombre que le había devuelto la esperanza cuando no tenía ninguna. El hombre que le había enseñado que era digna de ser amada.
el hombre que había pagado una fortuna para que pudiera ver otra vez. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras procesaba todo. La multitud esperaba su respuesta con la respiración contenida. Finalmente Lucía habló. Su voz era suave, pero en el silencio absoluto del parque, todos podían escuchar cada palabra. Cuando recuperé la vista hace 2 meses, comenzó. Lo primero que hice fue buscar tu rostro en internet. Gabriel Velasco. Encontré cientos de fotos, en galas, en revistas de negocios, en eventos. ¿Y sabes qué fue lo más doloroso? Gabriel la miró esperando. Que tu rostro era exactamente como lo imaginé cuando lo toqué esa primera noche. La cara seria pero amable. Los ojos que, aunque me mentían, también me miraban con amor genuino. Tu rostro era exactamente como lo había memorizado con mis dedos. Lucía se arrodilló también, quedando al mismo nivel que Gabriel. Me mentiste sobre todo, continuó su voz temblando. Tu nombre, tu trabajo, tu vida, me hiciste creer en una fantasía. Y eso me dolió más de lo que puedo expresar con palabras. Me dolió tanto que pasé semanas odiándote. Gabriel cerró los ojos, preparándose para la sentencia final. Pero entonces recordé algo, dijo Lucía, y ahora una pequeña sonrisa apareció en su rostro mojado por las lágrimas. Recordé que el Mateo real, el hombre que yo esperaba esa noche, me abandonó. Me dejó plantada en ese parque sin siquiera una explicación. Y tú, un completo extraño que no me debía nada, te quedaste. Te quedaste, aunque no tenías razón para hacerlo. Gabriel abrió los ojos encontrándose con la mirada de Lucía. Me enseñaste a escuchar el mundo de una forma nueva, continuó ella. Me hiciste sentir vista, valorada, amada, cuando yo misma no podía verme. Me diste esperanza en mi momento más oscuro. Y sí, lo hiciste bajo un nombre falso, pero el amor que me diste era real. Yo lo sentí, lo siento todavía. Lucía levantó su mano y tocó el rostro de Gabriel, exactamente como había hecho aquella primera noche en el parque. Sus dedos trazaron las mismas líneas, la misma ternura. Eres un idiota, susurró ella, y ahora estaba sonriendo a través de las lágrimas. Un completo idiota por mentirme, por no confiar en mí con la verdad, por pensar que tu dinero cambiaría cómo me sentía por ti. Lo sé, dijo Gabriel, su voz quebrada. Lo siento tanto, Lucía. Lo siento más de lo que podré expresar jamás. Pero eres mi idiota, terminó Lucía. Y te amo. No amo a Mateo, el diseñador gráfico que nunca existió. Amo a Gabriel Velasco, el millonario inseguro que se escondió detrás de una mentira porque tenía miedo de no ser suficiente sin su dinero. Y entonces, frente a cientos de personas, frente a cámaras de televisión transmitiendo a miles, frente al mundo entero, Lucía Torres besó a Gabriel Velasco. Fue un beso que sabía a perdón, a segundas oportunidades, a amor que sobrevivió a la mentira y salió más fuerte del otro lado. Fue un beso que hizo que la multitud estallara en aplausos, que hizo llorar a desconocidos, que se volvió viral en cuestión de minutos. Cuando finalmente se separaron, Gabriel tenía una pregunta más. ¿Y Mateo? ¿El verdadero Mateo? Lucía se rió suavemente. Le dije que era demasiado tarde, que el hombre al que amo ya me había enseñado que el amor verdadero no se trata de llegar a tiempo, sino de quedarse incluso cuando podrías irte. Y tú te quedaste, Gabriel. Incluso sabiendo que me perdías, pagaste por mi cirugía y me diste la oportunidad de ver otra vez. Gabriel la abrazó, sintiendo que finalmente podía respirar después de semanas de agonía. Nunca más te mentiré, prometió contra su cabello. Nunca más. Solo verdad, solo honestidad, solo yo real contigo. Será mejor que no, dijo Lucía, apartándose para mirarlo a los ojos. Porque ahora puedo verte. Y créeme, te estaré vigilando. Ambos rieron, y fue el sonido más hermoso que Gabriel había escuchado en su vida. 2 años después de ese día en el parque, Gabriel Velasco y Lucía Torres se casaron en una ceremonia íntima. No fue una boda de millones de dólares con 500 invitados. Fue simple, hermosa, real. Solo sus familias más cercanas y amigos verdaderos. Gabriel había cambiado completamente su vida. Seguía siendo CEO, seguía siendo millonario, pero ahora usaba su fortuna de forma diferente. Creó una fundación que pagaba cirugías y tratamientos médicos para personas que no podían costearlos. En honor a Lucía, se especializaban en tratar discapacidades visuales. Hasta la fecha, la Fundación Velasco Torres había ayudado a más de 200
personas a recuperar la vista o mejorar significativamente su condición. Cada una de esas personas era un recordatorio de que del error más grande de Gabriel había nacido algo hermoso. Lucía dejó su trabajo en la librería para convertirse en directora de la fundación. Usaba su propia experiencia para conectar con los pacientes, para darles esperanza, para mostrarles que la oscuridad no es permanente si hay personas dispuestas a encender una luz, y el apartamento falso que Gabriel había alquilado para mantener su mentira no fue devuelto. En cambio, lo convirtieron en un refugio temporal para pacientes de fuera de la ciudad que venían a recibir tratamiento. Un recordatorio constante de que incluso las mentiras más dolorosas pueden transformarse en algo que ayuda a otros. En su aniversario de 2 años, Gabriel llevó a Lucía de vuelta al parque donde todo comenzó, a la misma fuente donde ella esperó a un hombre que nunca apareció y donde en su lugar apareció el amor de su vida disfrazado de error. Se sentaron al borde de la fuente, tomados de la mano, escuchando el agua caer. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Gabriel. ¿De haberme perdonado? ¿De haber elegido quedarte conmigo después de todo lo que pasó? Lucía lo miró con esos ojos que ahora podían ver, esos ojos que Gabriel había ayudado a sanar, y sonrió. Nunca, respondió sin dudar, porque aprendí que el amor verdadero no se trata de una perfección sin errores. Se trata de 2 personas imperfectas que eligen amarse a través de los errores. Tú cometiste el error más grande de tu vida, pero también hiciste lo más valiente que alguien ha hecho por mí. Me amaste lo suficiente como para dejarme ir, si eso era lo que yo necesitaba. Gabriel besó su frente suavemente. Y tú me enseñaste que no necesito esconderme detrás de mentiras para ser amado, dijo él, que soy suficiente exactamente como soy. Mientras el sol se ponía sobre el parque, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que Lucía ahora podía ver en toda su gloria, ambos entendieron algo fundamental. A veces las mejores historias de amor comienzan con los finales más improbables. Una mujer ciega esperando al hombre equivocado. Un millonario huyendo de su vida falsa. Un error que se convirtió en destino. Una mentira que dio nacimiento a la verdad más hermosa. Y así, amigos, termina la historia de Gabriel y Lucía. Una historia que nos enseña que el amor verdadero no se trata de ver con los ojos, sino de reconocer el alma. Que el perdón es más poderoso que el rencor. Que las segundas oportunidades existen para quienes tienen el valor de tomarlas. Y que a veces, los errores más grandes de nuestra vida nos llevan exactamente donde se supone que debemos estar. Porque cuando Lucía confundió a Gabriel con Mateo esa noche en el parque, no fue un error, fue el destino corrigiendo el rumbo de 2 almas que estaban destinadas a encontrarse, sin importar cuántas mentiras tuvieran que atravesar para llegar a la verdad. ¿Qué te pareció esta historia? Califícala del 0 al 10 en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal, porque aquí creemos que el amor verdadero, aunque complicado y doloroso a veces, siempre encuentra su camino de regreso a casa.